¿Cuál fue la primera consola de videojuegos que jugaste? Yo recuerdo que las mías fueron la Atari 2600 y la desconocidísima ColecoVision. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy te traigo la reseña de la docuserie llamada High Score, que habla del mundo de los videojuegos y que es una especie de carta de amor para todos los jugones. Entre las generalidades de lo que es esta serie documental, te puedo decir que esta pertenece a la serie evidentemente documental o docuserie y que fue lanzada en el año 2020. Fue dirigida por William Axe y narrada por Charles Martinet. Si tú eres de las personas que aman los videojuegos, probablemente este nombre te suene de algo. En un momentito vamos a hablar un poquito más de esto. Y cuenta con una temporada de 6 episodios que cada uno de ellos tiene una duración de 45 minutos. Fue producida y distribuida por Netflix. Y además de esto, pues te puedo decir también que High Score es un documental estadounidense. Comprende a la perfección el mundo de los videojuegos y la gente que los juega principalmente. Presenta episodios con temáticas que son concretas y va evolucionando en forma de línea de tiempo, episodio tras episodio. Cubre principalmente el periodo de los inicios de los videojuegos, sobre todo lo de los 80s, incluyendo muchos de los momentos más memorables e históricos acerca de esta pasión que muchos tenemos. Pero eso sí, pese a lo emocionante que pueda ser y lo bien realizado que está, existen algunas cosas que no me gustaron del todo. Pero no me malinterpretes, seguramente si te gustan los videojuegos, estos 6 episodios van a ser todos geniales para ti y además de ser divertidos van a ser muy interesantes. En relación a lo que es la narrativa de este documental, High Score nos presenta toda la información y todo lo que es la historia de los videojuegos en forma de documental. Tiene una estructura, como te lo comentaba, episódica, que va abordando temáticas en cada uno de los episodios de manera concreta. Por ejemplo, hay un episodio en el que se habla de los juegos de peleas. Hay un episodio en el que se habla de Nintendo en esta época en la que rescató al mundo de los videojuegos. Y también hay otro episodio que habla de los juegos de rol. Aunque sí se habla de una línea de tiempo general de lo que es el mundo de los videojuegos, este no es completamente el enfoque del documental y ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Utiliza también una estructura que es autoconcluyente en cada episodio para las temáticas concretas que se abordan y también toca algunos temas adyacentes a través de una línea de tiempo que es como general. Utiliza un punto de vista global en el que se presentan entrevistas, videos de archivo, capturas de videojuegos y demás recursos documentales, pero de una manera dinámica y muy divertida, haciendo que el documental sea, como lo dije al inicio de este video, una carta de amor a los amantes de los videojuegos. Cabe hacer notar que la perspectiva de este documental está más orientada a la gente que vivió toda esta época con los videojuegos que a la historia de los videojuegos en sí misma. Esto puede ser algo bueno o malo dependiendo cómo veas tú la forma en la que te lo comunican o qué cosa te guste más. A mí de manera personal eso no me encanta demasiado porque habla de muchas situaciones que de pronto se convierten en un poco banales o como muy poco relevantes dentro de lo que es la historia general del mundo del videojuego y se omiten muchas otras cosas muy importantes en pie de poder hablar de situaciones muy particulares de personas que vivían en la época en la que estos juegos eran lanzados. Pero también por lo anterior vas a encontrarte con muchos datos que es muy seguro que pese a que como yo seas muy enterado del mundo de los videojuegos, no conozcas y que van a ser muchos datos interesantes para ti, que van a haber muchos momentos en que digas, wow, qué padre que te hablen de esto que nunca había escuchado antes. O que tal vez ya conocías un poquito pero que no habías abundado en ello porque en este caso sí se hace una investigación documental para poder traer información relevante o diferente para el documental. Y allí creo que es donde está el verdadero fuerte que al mismo tiempo es su debilidad, que es el hecho de presentar información que es completamente nueva para la gente que vive en este mundo y que al mismo tiempo no ha sido muy hablado de estos temas o por estas personas en particular. Entre lo destacado de High Score, no puedo dejar de mencionar la excelente producción que tiene. Es una maravilla como cada uno de los episodios es una especie de aventura interactiva en la que se elaboran elementos como de realidad aumentada para poder estar demostrando de lo que se está hablando, de los videojuegos de los que están hablando o de las compañías que se están abordando en particular en el episodio y hacen que sea una cosa muy divertida y muy dinámica. Utiliza también un montón de animaciones en pixel art que son una delicia
debería de verlas. Audiovisualmente me parece que el documental es maravilloso, que es una especie de videojuego que no es interactivo porque pues al final es un video, pero que al mismo tiempo retoma muchas de las cosas de las que el mismo documental está hablando y las utiliza para poderte comunicar a ti como espectador acerca de estos datos y de estos temas. Lo cual me parece muy interesante para un documental y sobre todo por la naturaleza del mismo y el público al que se dirige, que son personas que conocen de videojuegos o que les gustan los videojuegos y que puedan encontrar como un lenguaje común para poder hablarle a estas personas de una manera mucho más natural y mucho más fluida. Hay muchos momentos en los que las animaciones pixel art y otros estilos que se utilizan se mezclan con el mundo real de las personas que cuentan las historias, lo cual también es súper divertido. Me pareció también fascinante encontrar momentos como la inspiración para el escenario de Honda de Street Fighter y ver cómo todo esto se convirtió en una animación genial que refuerza lo que es la narración del entrevistado. Otra mención muy especial es para el doblaje del señor Charles Martinet, el cual, si no lo sabes, es la persona que ha dado voz a Super Mario técnicamente desde que este tiene una. Es una persona genial y siempre participa en este tipo de producciones, aportando su estilo único y una referencia clara para todos los nintenderos. También existen momentos en que se ve una especie de realidad aumentada en que los personajes del mundo real interactúan con los juegos o con animaciones de estos. De verdad no puedo describirlo, tienes que verlo, seguro te va a encantar. Desde la introducción de los episodios hasta los créditos finales existe una experiencia perfectamente cuidada, con sonidos de sintetizador en 8 bits, gráficos renderizados en 2D o en 3D muy llenos de nostalgia. Otra cosa destacable que te puedo mencionar de este documental es que mayormente este documental está narrado por las personas que vivieron la época de la que se está narrando, por las personas que tuvieron que ver con esos videojuegos, que jugaron a esos videojuegos, que compitieron en esas primeras competencias a nivel mundial de videojuegos, y eso aporta un sentido como más humano de todo lo que es el contenido del documental y hace que lo que es la experiencia general de poder estarlo viendo se convierta en algo un poquito distinto del punto de vista de que siempre vas a ver la narración de un documental que habla de los videojuegos. Generalmente están centrados en las anécdotas y las historias de las grandes compañías y los grandes héroes que fueron los que hicieron todos los movimientos para crear estos videojuegos que fueron muy emblemáticos y que hasta la fecha son una referencia. Sin embargo, en este documental la perspectiva es totalmente diferente. Te vas a encontrar con una historia que es contado por las personas, con un entorno que es contado por los jugadores y no por las compañías, lo cual ahorita vamos a abordar un poquito más en la siguiente sección. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. En relación al lenguaje utilizado por HighScore, te puedo también comentar que utiliza un lenguaje muy de documental, que utiliza videos de archivo, que utiliza entrevistas, que utiliza también escenificaciones de situaciones que se vivieron, animaciones para poder hacer que se represente lo que se está hablando en pantalla, pero también lo hace de una manera muy especial, como con una especie de gamificación, haciendo que todo lo que es esta narración que se está contando además sea como una especie de videojuego en sí mismo, y esto es bastante divertido, es una experiencia diferente de ver y cada uno de los episodios cambia bastante la forma en la que hace esta misma técnica. Sonora y gráficamente es muy vivo, lleno de sonidos evocativos y muchísima información que se puede ir al repertorio de datos curiosos personales. Los creadores entienden que la gente que hace videojuegos, la que juega videojuegos, somos personas a las que nos gusta su lenguaje, por lo que no dudan en presentarnos cada entrevista, relato o video de manera divertida y emocionante. Como buena serie documental y como buen documental en sí mismo, la serie hace un trabajo didáctico enseñándote mucha información, dándote muchos datos constantemente, por lo que va pasando de momentos en los que es muy denso la información, luego se detiene un poquito y te presenta una anécdota más divertida, más libre para que te puedas relajar un poquito y luego otra vez vuelve a presentarte datos que son un poquito más densos. Y lo hace de una manera que sí te invita a que sigas viéndolo para que quieras terminar de ver la serie completa y que no te quedes nada más en el primer episodio. En mi opinión personal, te puedo decir que HighScore sí es una buena producción, que sí me parece que vale la pena mirarla si te gustan o si no te gustan los videojuegos también puede ser interesante. Creo que pues como debería de ser un documental acerca de videojuegos, se habla pues precisamente de este tema de una manera entretenida, divertida, emocionante y sobre todo muy informativa para que puedas aprender cosas nuevas.
Por ejemplo, el episodio en el que se habla de Nintendo es un episodio que yo estaba emocionado como niño chiquito porque yo amo a Nintendo. Yo viví toda esa época de la NES, de la Super NES, de la 64, todo cuando yo era pequeño. Y son juegos y una consola también que me marcó mucho, que es muy importante para mí en mi infancia y en mis recuerdos. Y pues yo quería ver a mis héroes, ¿no? Yo quería ver a Shigeru Miyamoto ahí. Yo quería mirar el nacimiento de Super Mario, de Zelda y otras cosas. Y allí hay un poquito de cuestiones que no me gustaron tanto. Se abordan muchas situaciones como adyacentes a lo que es el tema principal y es curioso y es raro, pero en el capítulo en el que se habla de Nintendo, se habla muy poco de Nintendo. Fue algo que me causó sentimientos encontrados porque por un lado empezaron a hablar acerca de la revista Nintendo Power y de los centros de atención para cuando tú eres una persona que tenía pues dudas de cómo pasar un juego, que estabas atorado, te ayudaban a que lo pudieras pasar a través de soporte telefónico. Y es una situación que es muy interesante y te plantean toda esta infraestructura grandísima que tenían y de los objetivos comerciales que ven ahí detrás. Sin embargo, es muy raro que no se mencionen todas las cosas que son verdaderamente importantes de lo que fue Nintendo y sus decisiones que tomaron en esa época, de los juegos que lanzaron, de las personas que estuvieron ahí detrás de esos videojuegos y que se enfoquen totalmente a la otra gente que estaba ahí a un lado. Me sentí un poco triste al momento de que terminó ese episodio porque a Shigeru Miyamoto, por ejemplo, que es una persona pero tan importante en el mundo de los videojuegos y sobre todo en el mundo de los videojuegos de Nintendo, y que solamente se mencione a este señor como por unos, creo que 5 segundos, 10 segundos se me hace mucho, y me sentí un poco mal porque uno como nintendero quiere que pues se platique de tus héroes y que digan que fueron super cool y ver una animación en la que se mire a Shigeru Miyamoto creando a Nintendo, o que nos presentaran perspectivas de eso mismo distintas, pero no. El episodio está muy volcado a las otras personas que eran los jugadores en esa época. Creo que esto es congruente con la intención del documental, pero a mí personalmente eso no me encanta. A mí me gustan mucho más los documentales que me hablan más de la historia, de cómo todo ocurrió en el mundo del juego y cómo fue evolucionando, más que de cómo ocurría con las personas. Pero esto ya es una cosa totalmente subjetiva mía, ya será cosa de que tú lo analices. Me pasó algo muy similar en el episodio de Street Fighter y Mortal Kombat, que era de juegos de peleas. Ambos son juegos que yo amo, pero muchísimo, y de pronto empiezan a hablar de Doom. Y es como, ¿por qué empiezan a hablar de Doom? Estábamos hablando del tema que me interesaba, de los juegos de peleas, y de pronto se desvía mucho y empieza a platicar de otra cosa. Y no es porque no me guste Doom. Y de hecho jugué el primero y jugué recientemente que salió para Nintendo Switch, el que se había lanzado en 2016, y me parecen buenísimos juegos. Sin embargo, creo que metieron como muy con calzador eso en ese episodio y se salen del tema central de que me estaban hablando. Yo estaba emocionado de escuchando anécdotas acerca de cómo se diseñaron los personajes de Street Fighter, de conocer un poquito de la génesis de Mortal Kombat. Esto me recuerda también otra cosa que te quiero comentar, que es el hecho de que cuando se habla de Mortal Kombat generalmente se habla de sus dos creadores, que son el señor Ed Boon, que hasta la fecha sigue siendo el director artístico de lo que es todo lo que se hace con Mortal Kombat. Él sigue siendo la persona que es la voz principal que habla de todas las novedades de la franquicia. Y también está John Tobias, que este fue el co-creador de Mortal Kombat. Ed Boon era el programador y John Tobias era el diseñador y el creador de lo que fue toda la historia del juego. Él fue el que diseñó a los personajes, el que inventó la historia, que desde el principio era una historia muy rica y a mí me encanta todo el mundo de Mortal Kombat. Y en esta docuserie se abocan por completo a hablar de John Tobias, que él pues al final de cuentas ya no es la persona que se encarga de la saga, y platican un poquito de cómo él se inspiró para poder crear estas historias de cada uno de los personajes, ese universo. Sin embargo, para nada se habla de Ed Boon, de lo que ocurrió con él, de lo que hace actualmente, de por qué es importante él en esta fórmula de todo lo que se hizo. Y creo que en su intención de hablar con las personas que normalmente no son de las que se habla, también abandonan mucho las cosas que son importantes y que también las otras personas sean importantes para contar estas mismas historias. Creo que hizo falta una entrevista con Ed Boon, que no sé por qué no lo hicieron. Él siempre está dispuesto a dar entrevistas acerca de Mortal Kombat, todos los días hace publicaciones de esto, ¿no? ¿Quién sabe? Sé que hay una rivalidad allí, como que hubo un pleito que tuvieron, etcétera. Pero pues el asunto es que si vas a hacer una labor documental, pues tendrías que buscar ser un poquito más objetivo, poniendo el punto de vista de ambas personas o de las personas que estuvieron implicadas. En fin, esto también fue algo que me causó a mí un poquito de como mal sabor de boca, que no me gustó tanto, que siento que el episodio que habla de mi segundo género favorito, que son los juegos de peleas, también pasa lo mismo que con el de Nintendo, que pues te tocan temas así como muy por encima, las cosas que realmente me interesaban y de las que quería escuchar, pues no se habló de ellas.
y se fueron a hablar de otras cosas que igual estaban interesantes, pero me sentí como un poco engañado al momento de que lo terminé de ver. Y por eso que te comentaba, en general el documental no me gustó tanto a mí de manera individual, por el hecho de que me sentí como que hubo muchas cosas de las que no se hablaron y que como la línea de tiempo durante los episodios va avanzando, pues yo entiendo que si se hace una segunda temporada va a partir de después de cuando terminó el último episodio de esta y ya no se va a retomar las cosas que ocurrieron en el pasado que pues ya no se habló de ellas, y que creo que una persona que no sabe de videojuegos y que está viendo este documental para aprender, sería muy bueno que supiera. Son cosas que son como muy básicas, como del 101, ¿no? De lo que es ser jugador de videojuegos y conocer de su historia, y que pues no se va a enterar, tendría que buscar en otro lugar. Y pues también me parece eso que es una oportunidad perdida, porque pudieron haber existido un poquito más de episodios para poder abordar temas también que faltaron ahí que pudieran ser interesantes. Porque al final de cuentas el mundo de los videojuegos es muy vasto. Hay muchas personas que han sido importantísimas en esta industria, que convirtieron este pequeño hobby de algunas personas en una industria multimillonaria que al momento del día de hoy es mucho más grande que la industria del cine, y que pues hay mucho todavía por contar. Y lamentablemente creo que aunque este es el mejor intento que he visto de un documental acerca de videojuegos, sigue sin ser totalmente competente. Entiendo que tenían que tomar una postura que pudiera ser distinta para poderse diferenciar, pero no estoy tan seguro de que eso haya sido una decisión correcta. Y muy bien, en síntesis, te puedo decir que la clasificación que le doy a este documental es de sobresaliente. Porque pese a las cosas que te digo, de que hay cositas que no me gustaron, que creo que pudieron haber sido diferentes, etc., creo que es la primera vez que existe un documental de este calibre, con esta calidad, que se esté hablando de este tema de los videojuegos de una manera mucho más seria, de una manera mucho más estructurada. Y es algo que vale mucho la pena para alguien que le gustan los videojuegos de ver. Pese a que hay cosas que no me gustaron tanto, pero yo creo que le puede gustar a la mayoría de la gente. Por eso es por lo que la audiencia a la que yo dirijo, o que creo que está dirigido este documental, es a la gente amante del género, es decir, amante de los documentales o amante de los videojuegos. Porque en ambos casos creo que van a encontrar un documental muy bien logrado, que es muy interesante, es muy bonito, muy divertido de ver, y es bastante bueno para que lo puedas consumir y aprender cosas nuevas. Y finalmente, la recomendación que te doy es de ¿qué esperas para verlo? Si tú eres una persona a la que le gustan los videojuegos o que le gustan los documentales, míralo. Yo he escuchado muchas personas a las que les encantó, que les gustan los videojuegos y que genuinamente se emocionaron. Les encantó la voz de Charles Martinet como narrador de lo que es todo el documental completo. Es una gozada estar escuchando a este señor que tiene tanta experiencia también y que es tan significativo en el mundo de los videojuegos, participando como narrador de esta serie. Y creo que pese a que puedan contarle detallitos por aquí o por allá, en general es un producto muy bueno, que como te decía, se hizo con toda la intención de ser algo muy agradable y muy bien recibido por los videojugadores, y creo que lo único que podemos hacer es verlo y disfrutarlo y pasarla bien. Y pues nada, esperar a que tal vez haya una segunda temporada en la que se puedan corregir cosas que no me gustaban tanto de aquí, o que se pueda profundizar más en otros aspectos del mundo de los videojuegos de los que no se cuenta tanto de manera general. Creo que a diferencia de esta primera temporada en la que se abordó el origen y toda la crisis de los años 80 que se ha contado tantas veces y que los jugadores ya lo conocemos tanto, se hable de lo que es la época más contemporánea de los videojuegos, de esta segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la novena generación que estamos por entrar, y que se hable de esta evolución de la que no hay documentales, que no hay como tanto estudio y tanto análisis ya en forma de videos y demás. Puede ser muy interesante llegar a ese punto. De momento pues únicamente hicieron la parte de lo que es el origen y los años 80, ¿no? Y pues nada, esto fue mi reseña respecto a este documental High Score. Lo puedes encontrar en Netflix, como te lo comentaba, y lo puedes ver en cualquier momento. Cuéntame qué te pareció, qué opinas tú eres jugador o no, si te gustó o no te gustó la forma en la que se hizo este documental. ¿Lo viste en español o lo viste con la voz original de Charles Martinet en inglés? Déjame ahí comentarios para poderme enterar de todas tus opiniones. En fin, ahora sí te dejo, pero antes de irme te recuerdo que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir el video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo lo que decimos siempre en este canal, que es que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye.
No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.